Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un podcast de Hay Derecho a Preguntar, que es un podcast de la Fundación Hay Derecho, en el que entrevistamos a juristas de reconocida competencia sobre temas jurídicos de actualidad. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Revuelta, bienvenida. Muchas gracias. Y nosotros nos presentamos, ya nos conocéis, Carlos Quintela. Hola, muchas gracias. Y yo soy Clara Torrente. En el día de hoy vamos a hablar sobre cuestiones relacionadas con el derecho parlamentario, la técnica legislativa y los tres poderes del Estado. Nuestra entrevistada, como os decía, es Isabel Revuelta, que es letrada de Cortes, primera de su promoción y actualmente es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y además es profesora de Derecho Constitucional en ICADE. Sin más dilación, ¿no? Procedemos a... Podemos comenzar con las preguntas. Bien, Isabel, pues la primera pregunta que te queríamos plantear es sobre la forma política del Estado. Dice el artículo 1.3 de la Constitución española que la forma política del Estado es una monarquía parlamentaria. Brevemente, para aquellos que no estén familiarizados con el derecho, ¿qué te parece explicar lo que significa que el Estado español sea una monarquía parlamentaria y qué diferencias existen, por ejemplo, con otros regímenes como el régimen presidencialista estadounidense o otros regímenes semipresidencialistas como el alemán o el francés, por ejemplo? Pues verás, el artículo 1.3 de la Constitución española tiene una fórmula ecléctica que recoge, en realidad, bajo la denominación de forma política del Estado, se refiere tanto a la forma de Estado como a la forma de gobierno. La forma de Estado hace referencia a la forma de la jefatura del Estado. Si el nuestro es una monarquía, podría ser una república. Bien, por lo tanto es una monarquía constitucional, que encuentra su legitimación en la Constitución y también una legitimación histórica que es reconocida en la propia Constitución. Y por otro lado habla también de la forma de gobierno. La forma de gobierno hace referencia a la manera en la que se relacionan entre sí los tres poderes del Estado. Los tres poderes de Estado se pueden relacionar de manera flexible o de una manera rígida, según las relaciones que existan entre ellos, dando lugar a la forma de gobierno parlamentaria, a la forma de gobierno presidencialista, semipresidencialista, que es un modelo también un poco ecléctico, o a la de convención, que es una fórmula prácticamente en desuso, o asamblearia. En cuanto a la forma de gobierno, la nuestra es una forma de gobierno parlamentaria. ¿Vale? Tenemos un sistema parlamentario. ¿Y eso qué quiere decir? Pues por un lado, la propia palabra ya lo indica, que el Parlamento ocupa el centro de gravedad de todo el sistema. Entre los tres poderes del Estado, el centro de gravedad lo ocupa el Parlamento. ¿Por qué? Porque existe una relación flexible entre el Parlamento y el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo se debe a la confianza del Parlamento. Nace de la confianza del Parlamento y debe mantenerla durante todo su mandato. De manera que eso significa, en el caso de España, que el presidente del gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados a través del procedimiento de investidura, elegido en términos coloquiales. A través del procedimiento de investidura es el Congreso de los Diputados el que decide quién es el presidente del gobierno. No es elegido directamente por los ciudadanos. Por lo tanto, existe una especie de vínculo invisible, un hilo muy fino que une el legislativo con el ejecutivo. Y esa confianza de la que nace el Ejecutivo, puesto que el presidente es investido por el Congreso de los Diputados, por su majestad el Rey, previa votación en el Congreso de los Diputados, pues hace que se tenga que mantener durante todo el mandato. Y por lo tanto, si se pierde en algún momento esa confianza, bien por una cuestión de confianza, bien por una moción de censura, ahí sería necesario un cambio de gobierno, daría lugar a un cambio de gobierno. Eso hace que la relación entre ellos sea flexible y exista. En un sistema presidencialista, sin embargo, la relación es rígida, porque el Ejecutivo, la cabeza del Ejecutivo, que es el presidente de la República, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el presidente es elegido directamente por los ciudadanos, exactamente igual que lo es el Parlamento, de manera que ambos ostentan el mismo grado de legitimación democrática. El presidente no se debe a la confianza del Parlamento, no es elegido por el Parlamento, sino que es elegido directamente por la ciudadanía. Eso hace que la relación entre ellos sea más rígida, es una división de poderes más rígida y un sistema de pesos y contrapesos para garantizar que efectivamente se den esas relaciones, pero no se debe el presidente a la confianza del legislativo. En el caso de los sistemas semipresidencialistas, como sería por ejemplo el caso francés, convive por un lado un presidente elegido directamente por la ciudadanía, que ostenta el poder ejecutivo, pero que lo comparte con un primer ministro que es designado por el Parlamento. De manera que es por eso una fórmula como un poco ecléctica. En este caso, la división de poderes es rígida, pero un poco menos rígida que en el sistema presidencialista y no tan flexible como en el sistema parlamentario. Decimos flexible porque hay ese lazo de unión, ¿no? Hay ese vínculo siempre en el sistema parlamentario entre el legislativo y el ejecutivo.
Y luego el sistema de convención o directorial, que hace referencia a aquellas, sobre todo ha sido momentos históricos, por excelencia nace con la Revolución Francesa, siempre que llegan al poder los jacobinos, en el que el poder permanece en la Asamblea, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Están en una sola mano, pero en manos de la Asamblea, los dos. Y designa puntualmente para determinadas funciones o para determinados encargos a representantes de la Asamblea, pero permanece siempre en manos de la Asamblea, tanto el Legislativo como el Ejecutivo. Esa es básicamente la distinción. Por lo tanto, nuestro es un sistema parlamentario y somos una monarquía. Fenomenal. Pues en línea con el funcionamiento del Poder Legislativo, te quería preguntar por las funciones de las cámaras, para que evidentemente, bueno, es cuestión de cultura general, pero todo el mundo sabe que España es un sistema bicameral, tenemos el Congreso y el Senado, pero claro, no siempre queda claro cuál es la diferencia funcional que existe entre ambas cámaras o qué función tiene cada una, y para que explicárselo a la gente. Efectivamente, el artículo 66 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales están integradas por el Congreso y por el Senado, de manera que nuestro es un sistema bicameral. El bicameralismo es la opción propia más bien de tradición anglosajona, tanto norteamericana como no la inglesa, sino la norteamericana. Pero bueno, en todo caso, también es la inglesa. En el caso de la inglesa también tienen dos cámaras, pero por distintos motivos. En definitiva, el bicameralismo es más bien una opción anglosajona, mientras que el unicameralismo es de tradición liberal francesa. En el constitucionalismo histórico español se ha optado casi siempre por el bicameralismo. Casi siempre hemos tenido dos cámaras. Nuestras cámaras han sido, o nuestro Parlamento ha sido bicameral, excepto en las Cortes de Cádiz, la primera vez, y en la Segunda República Española, en 1931, que solamente se prevé la existencia de una cámara. El artículo 66 de la Constitución, en la actualidad, en la senda ya establecida por la Ley para la Reforma Política de 1977, pues opta por el bicameralismo, dos cámaras. En la teoría, la Cámara Alta, en este caso el Senado, es una Cámara de representación territorial. Efectivamente es una Cámara de representación territorial, tiene elementos de representación territorial, como por ejemplo, entre otros, la existencia de senadores designados por las comunidades autónomas, la existencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y otras competencias en relación con las comunidades autónomas que efectivamente hacen que sea una Cámara de representación territorial, mientras que el Congreso es una Cámara en la que está representado el conjunto de la nación en su totalidad, no por territorios. Es cierto que el carácter de representación territorial del Senado, la doctrina dice, no está muy perfeccionado en nuestro modelo. Se podría mejorar, se podría avanzar en la consecución de ese objetivo de que el Senado sea, como dice la Constitución, una Cámara de representación territorial. Eso desde el punto de vista de su composición en la Constitución. Desde el punto de vista funcional, ambas cámaras, las dos, comparten las tres funciones esenciales del Poder Legislativo, que también están establecidas en el artículo 66 de la Constitución, que ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los presupuestos y controlan la acción del Gobierno, además de aquellas otras que les atribuya la Constitución. De manera que estas tres funciones son compartidas por ambas cámaras, de eso no cabe duda. Las dos participan en las tres funciones. Si bien es cierto que nuestro bicameralismo es imperfecto, es asimétrico, y eso quiere decir, en definitiva, que hay siempre una prevalencia del Congreso sobre el Senado, excepto en muy pocos casos. En muy pocos casos, como por ejemplo en el caso de la intervención en una comunidad autónoma, artículo 155 de la Constitución, o por ejemplo en el caso de la reforma agravada de la Constitución, artículo 168, en el que las dos cámaras están verdaderamente en pie de igualdad. En el resto de funciones que desarrollan las cámaras siempre hay, o prácticamente siempre hay una prevalencia del Congreso sobre el Senado. Por ejemplo, la función legislativa. ¿Quiénes elaboran las leyes? Pues participan las dos cámaras, pero lo cierto es que una ley se puede aprobar sin las enmiendas que ha introducido el Senado si el Congreso no considera pertinente, por mayoría simple, introducirlas en el texto. O bien, si una iniciativa legislativa ha sido vetada en el Senado, este veto se puede también levantar por el Congreso de los Diputados, en primer momento por mayoría absoluta y al cabo de 2 meses por mayoría simple. De manera que se puede aprobar un texto que ha pasado por el Senado, se ha tramitado también por el Senado, pero sin contar con ninguna introducción o ninguna parte del texto introducida por el Senado. Podría ocurrir así, se puede aprobar así. ¿Y qué relevancia entonces práctica tienen las decisiones del Senado más allá de poder retrasar la aprobación de las leyes?
Pues muchas. En primer lugar, es una Cámara de representación territorial que representa los intereses de los territorios y también una Cámara de segunda lectura. Antes, cuando hemos hablado del bicameralismo, es otro de los motivos por los que existen sistemas bicamerales. Una Cámara de segunda lectura de reposo en el que reposan las iniciativas que se han adoptado en la Cámara Baja, en este caso en el Congreso de los Diputados, y se perfeccionan técnicamente, etcétera, de manera que tiene también esa relevancia. Por otro lado, por ejemplo, también la función de control tiene también una preeminencia muy grande el Congreso sobre el Senado. El Congreso es, ante el que se tramitan las cuestiones de confianza o las mociones de censura, es el que inviste al presidente del Gobierno, ya lo hemos hablado antes, y no participa en ello el Senado. Pero sí que ejerce, sin embargo, una función de control a través de las preguntas, de las interpelaciones, de las mociones, es decir, de todos los instrumentos de control ordinario, los que no tienen sanción jurídica, los que es un control solamente político. Y ese control de carácter político se lleva a cabo delante de la ciudadanía. De manera que el supremo juez, podemos decir, entre comillas, de ese control político es la ciudadanía a la hora de votar. De manera que, ¿qué importancia puede tener? Pues pone de manifiesto la transparencia con la que se deben tramitar la elaboración de las leyes, la gestión del Ejecutivo en un sistema parlamentario que se debe a la confianza de las cámaras y por lo tanto es controlado por las cámaras por ese motivo, y se pone de relieve ante la ciudadanía con luz y con taquígrafos en el Parlamento. Si no se hiciera así, esas relaciones tendrían lugar en los pasillos, en los despachos, no ante los ojos de la ciudadanía. Por lo tanto, podemos decir que se escenifica de alguna manera cuestiones que tienen mucha importancia para la formación de la opinión pública, con luz, taquígrafos, procedimiento establecido, etcétera. Y hablando sobre los órganos distintos que hay en el Parlamento, entre ellos pues la Mesa, la Junta de Portavoces o la Diputación Permanente, parece que controlar la mesa del Congreso tiene gran relevancia práctica. ¿Nos podéis decir por qué y qué funciones tiene, quién es su presidente y cómo se constituye? Tiene mucha importancia, efectivamente, porque tanto en el Congreso como en el Senado es el órgano de gobierno de cada Cámara. De manera que tiene una importancia crucial porque es el que organiza el trabajo y también al que corresponde el gobierno interior de las cámaras. Organiza el trabajo y, en consecuencia, es el que aprueba los calendarios, aprueba todas las sesiones que se celebran, etcétera, de manera que organiza el trabajo de la Cámara. Es el que califica todas las iniciativas que tienen entrada en el Congreso o en el Senado, lleva a cabo su calificación, es decir, verifica que se cumplen los elementos reglados, que conforme a la ley tienen que cumplir las iniciativas. También es el que decide la tramitación que se dará a cualquier escrito o cualquier documento parlamentario, es decir, el que decide si se manda a la Comisión de Justicia o si se manda a la Comisión Constitucional, lo cual puede tener su relevancia, por ejemplo, sería un ejemplo, etcétera. Y sus decisiones son tan importantes en la organización del trabajo de la Cámara que pueden ser objeto de solicitud de revisión. Cuando un grupo parlamentario o un parlamentario no está de acuerdo con las decisiones de la Cámara, puede, en una especie de lo que podríamos denominar entre comillas un recurso de reposición, solicitar su reconsideración a la mesa de la Cámara. Y la mesa de la Cámara procederá a su reconsideración. También tiene funciones de gobierno interior. Las más importantes quizá en materia de gobierno interior, aparte de las relativas al personal de la Cámara, son las de naturaleza presupuestaria, en cuanto a la aprobación del proyecto del presupuesto de las cámaras y en cuanto al control de su ejecución y a la dirección de su ejecución. Es un órgano fundamental. ¿Quién lo preside? La mesa la preside el presidente del Congreso o el presidente del Senado. Es elegido por los propios miembros de la Cámara en el Pleno, en la sesión constitutiva. Es elegido en una votación que se celebra con papeletas, en que cada uno escribe un solo nombre, y resulta elegido el que obtenga mayoría absoluta. Si no obtiene ninguna mayoría absoluta, se repite la votación, se vuelve a votar con papeletas, es un sistema muy clásico, muy tradicional, y entre los dos más votados, y resulta elegido el que obtenga mayoría simple, de manera que puede resultar elegido por mayoría absoluta o por mayoría simple. Igual que el resto de los miembros de la mesa, que en este caso ya no es por mayoría absoluta, sino todos por mayoría simple, serán elegidos también por papeletas. En la siguiente votación se votan todos los miembros que son vicepresidentes y luego nota a todos los que son secretarios, se escribe un solo nombre en la papeleta y resultan elegidos los 4, en el caso del Congreso, los 4 más votados, como vicepresidente primero, segundo, tercero y cuarto, y los secretarios primero, segundo, tercero y cuarto también por ese orden. En el caso del Senado solamente hay menos miembros en la mesa que en la del Congreso. También, cambiando de tema, ahora hablando sobre la condición de diputado, el acta de diputado es personalísima y no se puede exigir a un diputado que la entregue. No obstante, parece que algún magistrado, y ahora te leo un auto de Leopoldo Puente, ha sugerido
que cuando se está investigando penalmente a un diputado por delitos que afectan al interés general, pues acaso faltan o se podrían articular, hacer leyes para que se exigiera que se entregara dicha acta. En concreto, te leo las palabras porque yo no me explico tan bien. Este es un auto de 15 de octubre del Tribunal Supremo, ponente Leopoldo Puente, y dice: como coda final, este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos, estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados, entre ellas el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley. Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión. El derecho constitucional de máxima relevancia, la presunción de inocencia, no sería obstáculo necesariamente para que pudiera articularse por ley algún mecanismo apto para impedirlo. No sé si estás de acuerdo tú con esto o qué opinas. Bueno, el acta de la condición de diputado solamente puede privarse de ella a un diputado o a un senador, solamente puede privarse de ella por sentencia judicial firme. Las cámaras no tienen ninguna competencia, porque no tienen competencia jurisdiccional, para privar de este mandato que le ha otorgado la nación. Solo por sentencia judicial firme, que puede llevar a cabo la declaración de nulidad tanto de su elección como de su proclamación, o por la que puede ser condenado a inhabilitación especial absoluta para el ejercicio de cargo público, resultaría privado de esa condición. Por supuesto, también en caso de fallecimiento, en caso de renuncia ante la mesa, finalización del mandato, etc. Por lo tanto, salvo sentencia judicial firme, resulta imposible. Las cámaras lo único que tienen en su mano es la posibilidad de suspender, no de privar de la condición, sino de suspender en la condición de parlamentario a uno de sus miembros por motivos disciplinarios, por motivos de naturaleza disciplinaria. También puede resultar suspendido por sentencia judicial firme cuando, como consecuencia del cumplimiento de esta sentencia, sea imposible desarrollar la labor parlamentaria, por ejemplo, cuando sea condenado a prisión. O también en situación de prisión preventiva, pero dice el reglamento del Congreso, cuando esté firme el auto de procesamiento, es decir, no durante la fase de instrucción, sino una vez firme el auto de procesamiento, y si hay prisión preventiva, en ese caso puede quedar suspendido que no privado. La privación del mandato parlamentario, que es el mandato en definitiva de la nación, claro, a través de las elecciones, está blindado jurídicamente, de manera que solo se pueda llevar a cabo mediante sentencia judicial firme. Pues muy interesante. Bueno, pues ahora hablemos un poco de la función legislativa, que es la función principal, has dicho otras, control del gobierno y aprobación de presupuestos. Pero centrándonos en la función legislativa en concreto, me gustaría reflexionar sobre la figura del decreto ley, que es una norma mixta, porque es un decreto porque lo dicta el gobierno en uso de su potestad, y a la vez es una ley porque tiene el mismo rango que una norma de producción parlamentaria. En los últimos años, este tipo de normas se han utilizado independientemente del color político del gobierno. Ha aumentado el uso de estas normas y nos encontramos con decretos leyes de cientos de páginas, ómnibus, es decir, que modifican o derogan o afectan a decenas de normas anteriores. Bueno, queríamos saber tu opinión sobre esta figura y bueno, sí, tu diagnóstico. Bien, los decretos leyes previstos en el artículo 86 de la Constitución son efectivamente normas con rango de ley que puede dictar el Gobierno, pero está sujeto a una serie de límites formales y límites materiales. No puede ni ser sobre todas las materias ni tampoco en cualquier circunstancia. Quizá los más importantes a estos efectos sean, bueno, los dos, en fin, los límites materiales, los límites formales, lo que viene a constituir el presupuesto habilitante, dice nuestro Tribunal Constitucional, vienen definidos por la extraordinaria y urgente necesidad. Es decir, la función legislativa corresponde al Parlamento, lo hemos dicho antes, es la función esencial del Poder Legislativo, que para eso se llama Poder Legislativo. Cuando se atribuye fuera del Parlamento a otro órgano, a otro poder del Estado, la posibilidad de dictar una norma con rango de ley, siempre es por la vía de, entre comillas, excepción. Siempre es por la vía de excepción. Puede ser el caso de los decretos leyes o los decretos legislativos. Reales decretos leyes, reales decretos legislativos. Los reales decretos legislativos conllevan una delegación previa por parte de las cámaras, por lo tanto las cámaras intervienen,
y los decretos leyes llevan una convalidación posterior por el Congreso de los Diputados, una manifestación más de la preeminencia del Congreso sobre el Senado. Y por lo tanto también intervienen las Cortes. Pero es sobre la totalidad, lentejas. Sí, bueno, pero luego puede decidir tramitarlo como proyecto de ley. Puede decidir tramitarlo como proyecto de ley. Entonces, es cierto que en los últimos tiempos, ya hace mucho tiempo, están proliferando, y no es un mal solamente de nuestro Estado de Derecho, sino también de otros, proliferan los decretos leyes, los reales decretos leyes. La cuestión es que para dictar un real decreto ley debe darse esta situación de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Y quién valora cuando sea la situación de extraordinaria y urgente necesidad? El Gobierno, que es el que debe dictar el decreto ley. Por lo tanto, se trata de un juicio político. El Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, ya ha dicho que puede verificar que efectivamente se ha dado ese juicio político por parte del Gobierno, que él entra a verificar, en los casos en los que se ha impugnado un decreto ley ante el Tribunal Constitucional, que puede entrar a verificar que se ha dado ese juicio político. Pero lo cierto es que lo que no hace es revisar el juicio, el contenido del juicio. Entra a verificar que se ha dado ese juicio político, pero dado que se trata de un juicio de naturaleza política, el Tribunal Constitucional lo único que hace es conocer o entrar a conocer o a verificar si se ha dado, simplemente, no su contenido. De manera que es cierto que cada vez se dictan más decretos leyes. De hecho, este año, si no me equivoco, desde luego se han dictado más decretos leyes que leyes a estas alturas del año, y que leyes ordinarias por lo menos, y que leyes ordinarias orgánicas, pues debemos andar ahí a la par entre decretos leyes y leyes del Parlamento. Por lo tanto, pues hombre, esto está invirtiendo de alguna manera la relación normal de fuerzas, ¿no? El Poder Legislativo corresponde al Parlamento, que es quien debe hacer las leyes. Solo por la vía de excepción, por extraordinaria y urgente necesidad, podría dictar un decreto ley el Gobierno. ¿Cómo se puede poner fin a esa tendencia? Pues ¿Cómo se puede limitar? Pues es difícil. En primer lugar, ejerciendo un verdadero control de constitucionalidad en su caso, cuando le corresponda al Tribunal Constitucional, que podría ir variando. En segundo lugar, haciendo un ejercicio de autorresponsabilidad por parte del Gobierno a la hora de la determinación del presupuesto habilitante, si efectivamente sea una situación de extraordinaria y de urgente necesidad. Cada una de estas palabras ha sido definida por el Tribunal Constitucional, señalando que es extraordinario, que es urgente, que es necesidad. Y también, obviamente, en su caso, si las Cortes no están de acuerdo, mediante la no convalidación. El decreto ley rige desde el momento en el que él lo establece. Las leyes entran en vigor en el momento que ellas lo establecen, y si no, en su efecto a los 20 días. En el caso de los decretos leyes, lo habitual es que al día siguiente de su publicación entren en vigor, porque si no, no sería extraordinaria urgente necesidad, lógicamente. Pero hay un plazo de 30 días naturales para que se produzca la convalidación por el Congreso de los Diputados. Y si no se produce esa convalidación, o se produce de forma negativa, es decir, si no hay pronunciamiento del Congreso, o el Congreso se pronuncia de forma negativa, queda derogado. Por lo tanto, existe siempre la posibilidad del control por parte del Poder Legislativo. Pero como hemos hablado antes, que nuestro es un sistema parlamentario en el que la división de poderes es flexible y existe ese lazo de unión invisible que une al Parlamento con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo nace de la confianza del Parlamento que le otorga al Congreso de los Diputados, pues eso hace que sea relativamente difícil, salvo en un gobierno de coalición o en un gobierno apoyado por diversas fuerzas, lo cual está ocurriendo en esta legislatura. Ya hemos visto que en alguna ocasión no se ha convalidado un decreto ley por parte del Congreso de los Diputados. No se ha convalidado porque, a pesar de que haya un acuerdo para gobernar, puede que no lo haya para la convalidación de un determinado decreto ley. Y después, lo que ocurre es que una vez votada la convalidación se produce una segunda votación. El presidente pregunta, el presidente de la Cámara, si algún grupo desea que se tramite como proyecto de ley. Entonces no solamente está en la mano de la Cámara, del Congreso de los Diputados, el convalidarlo o no, y si no lo convalida resultaría derogado. Provoca muchos problemas, lógicamente, el que haya estado en vigor durante un tiempo pequeño, en el caso de que luego no se llegue a convalidar, pero es así. Sino que además podría el Congreso decidir su tramitación como proyecto de ley con ciertas especialidades. No se pueden presentar enmiendas a la totalidad de devolución, porque si ya se ha convalidado, pues no cabe que ahora lo devolvamos, ¿de acuerdo? Y se haría por el procedimiento de urgencia, es decir, los plazos a la mitad, porque se trata de una norma urgente. Y en esa tramitación como proyecto de ley es donde se pueden introducir modificaciones en el texto. De manera que nos podemos encontrar con un decreto ley que rige durante el tiempo que rigió hasta que es convalidado, que luego se tramita como proyecto de ley, que se modifica y que pasa a tener un contenido distinto, lo cual pues provoca una situación un poco rara, de una ¿no? cierta normalidad. Por eso hablo yo de una excepcionalidad, cuando el Gobierno
entra a dictar una norma con rango de ley, es siempre por la vía de la excepción y debería mantenerse esa excepcionalidad. Y cuando un Real Decreto no se ha convalidado, ese plazo en el que ha estado en vigor plenamente como si fuera una ley, pero ya no, y ha surtido plenos efectos en perjuicio de terceros o lo que sea, y O ya deja de beneficio. estarlo, ¿qué pasa? O sea, no es retroactivo, entiendo, ¿no? No. Simplemente el tiempo que rigió, sin más. Por ejemplo, se están dando ahora situaciones, cuando me has preguntado, Clara, me dices, por ejemplo, hay decretos leyes ómnibus, en los que se modifican infinidad, se regulan, se modifican infinidad de leyes, infinidad de materias de muy distinta naturaleza, completamente. Bien, es cierto. Pero también tenemos, incluso, te voy a poner peor, decretos leyes en los que se prevé una entrada en vigor no inmediata, sino incluso más allá de los 20 días del plazo supletorio que establece nuestro Código Civil, los 20 días de explicación, de manera que se produce incluso a veces la previsión de que entrará en vigor en el plazo de un mes, o de 2 o de 3 meses. ¿Dónde está la extraordinaria urgente necesidad? ¿No? Bueno, como todos los mecanismos del Estado de Derecho, pues requieren de una autodisciplina, una autocontención, y cuando mejor se utilicen todos los instrumentos del Estado de Derecho, pues mejor funcionará el mismo. Son dinámicas que se instalan y que es verdad que en un momento determinado pues conviene frenar. La doctrina española, la mejor doctrina constitucionalista española, habla del uso y del abuso de los decretos leyes, del uso y del abuso de los decretos leyes, porque efectivamente pues está llamando ya la atención sobre esta situación. Manuel Aragón Reyes tiene un libro titulado así, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, donde critica, pues entre otras cosas, ese mal uso del decreto ley, ¿no? Y estos decretos omnibus que incluyen gran cantidad de materias sin necesidad, ¿no? Yo te iba a plantear unas cuestiones sobre las comisiones de investigación, que es una cosa que aparecen constantemente en los medios y está constantemente en las noticias, para explicar qué son estas comisiones de investigación y qué sentido tiene que existan cuando ya hay ciertas causas o objetos o sucesos que ya se están investigando en sede judicial, pero que a la vez se analizan por parte del Congreso o del Senado en estas comisiones de investigación. Las comisiones de investigación son un instrumento de control, forman parte de la función de control de las cámaras. Y la función de control deriva de la existencia en un sistema parlamentario precisamente esa relación de confianza de la que venimos hablando desde el primer momento. El Ejecutivo nace de la confianza del Legislativo y debe mantener esa confianza durante todo su mandato. De manera que las comisiones de investigación, que regula el artículo 76 de la Constitución, lo que hacen es establecer la posibilidad de que las cámaras, puede ser de una cámara, de la otra, o incluso conjuntas, del Congreso y del Senado, investiguen sobre cualquier asunto de interés público, Y efectivamente la pregunta es, ¿qué diferencia tiene con una investigación que puede llevar a cabo un órgano jurisdiccional, ¿no? Una instrucción judicial, ¿no? Bien, pues la investigación que se lleva a cabo por las cámaras es una investigación que persigue la existencia o que intenta demostrar si existe o no algún tipo de responsabilidad política respecto a un asunto de interés público. Es decir, no se trata de la búsqueda de responsabilidades jurídicas del incumplimiento de la ley, que es responsabilidad exclusiva de los tribunales o en el caso de las cuestiones disciplinarias de la Administración, sino que lo que persigue es la existencia de responsabilidades políticas y persigue ponerlas de manifiesto ante la ciudadanía, nuevamente con la misma finalidad que los instrumentos de control que no tienen sanción jurídica, que no son la moción de censura ni la cuestión de confianza, que las preguntas, que las interpelaciones, que las mociones. De lo que se trata es de poner de relieve delante de la ciudadanía y ante los ojos de la ciudadanía las posibles responsabilidades políticas que sobre un determinado asunto de interés público puedan existir. Por lo tanto, se trata de una responsabilidad distinta, así lo explica nuestro Tribunal Constitucional, ya la sentencia de 2018, en la que señala muy claramente que lo que se persigue es la determinación de la existencia de responsabilidades políticas y que a veces es cierto que existe una distinción muy difícil, ¿no? Es muy fino el hilo que separa las responsabilidades jurídicas de las responsabilidades políticas. ¿Ante quién se quieren poner de manifiesto las posibles responsabilidades políticas en un determinado asunto de interés público? Ante la ciudadanía. Nuevamente, entre comillas, el supremo juez de cualquier responsabilidad política que pueda existir, ¿no? Que es el que debe decidir de manera informada para tener una opinión pública libre y realmente informada. Es uno de esos instrumentos, además de la prensa libre, es por supuesto la existencia del Parlamento, la publicidad con la que se celebran las sesiones, la puesta de manifiesto ante los ciudadanos. Por eso todas las sesiones de las cámaras, menos las de las ponencias, son públicas, porque lo que se trata es de poner de manifiesto ante los ciudadanos
todo lo que se está tramitando, o en el caso de la función de control, pues las posibles responsabilidades de carácter político. Si en la investigación las cámaras se toparan con algún indicio de responsabilidad jurídica, entonces deberán ponerlo en comunicación del Ministerio Fiscal. Pero la investigación de las cámaras no vincula a los órganos judiciales. Eso está clarísimo, así lo establece la Constitución, y por lo tanto hay que tener muy claro cuál es la línea que separa la responsabilidad política de la responsabilidad jurídica. Pero en algún momento los que están investigados por las comisiones, al estar subyúdice la causa, como que no declaran dos veces, ¿no? O sea, no te puedo dar ningún ejemplo concreto, pero tengo la impresión, ¿no?, de que las comisiones no siempre son tan prácticas como eficacia práctica como... Bueno, sí que tienen una eficacia práctica. Lo que pasa es que es muy fácil ver la sanción jurídica. Y nosotros somos juristas, estamos muy acostumbrados a saber lo que es la sanción jurídica de algo, ¿no? El efecto directo y obligatorio de la norma, ¿no? O del incumplimiento de la norma. Mientras que la sanción política es más difusa. Es la existencia de una responsabilidad política se dirime ante la ciudadanía y se decide en el momento de la votación, se decide en el momento de las elecciones, pero está en la base misma del sistema democrático, está en la base misma del sistema democrático y es fundamental para la opinión pública. Y por lo tanto, no hay que desechar la importancia de las comisiones de investigación, a pesar de que efectivamente a veces parece un poco confuso, ¿no?, para los ciudadanos. Parece claro que incumples la ley, pues los tribunales ya se encargarán de determinar tus responsabilidades jurídicas, pero esto no es incumplir la ley, sino incurrir en responsabilidades de naturaleza política que puede tener un perfil pues, un poco más difuso, pero no por ello menos importante para la democracia, claro, no por ello menos importante. Pues hablando de responsabilidades políticas, te querría preguntar, y yo creo que con esta pregunta ya concluimos, si hay alguna acción legal, si es que existe, dentro del ámbito parlamentario, cuando el Ejecutivo incumple un mandato constitucional, como es el hecho de no presentar los presupuestos. Bien, la Constitución señala que el Ejecutivo debe presentar los presupuestos al menos 3 meses antes de que finalicen los del año en curso. Por lo tanto, evidentemente se trata de un mandato claro que establece el 134.3 de la Constitución. También prevé que si no se han aprobado los presupuestos, el primer día del ejercicio siguiente se entenderán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior. Y repito, volvemos atrás, si no se hubieran aprobado, no presentado, sino no aprobado, es decir, que la prórroga está prevista para el caso de que habiéndose presentado no se hayan aprobado, no para que no se presenten, efectivamente. Por lo tanto, está claro que la obligación de presentar está ahí, es una obligación constitucional. Y también dice, se entenderán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior, no los de 2 ejercicios anteriores. Bien. Por lo tanto, yo creo que el mandato constitucional es muy claro. No existe ningún mecanismo directamente pensado para hacer frente a esta situación. Los constituyentes en lo que pensaron es la posibilidad de que, presentado el proyecto de presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados, que es donde se presentan, por motivos de su tramitación, inherentes a la negociación política o cualquier otra circunstancia, se retrasasen en su tramitación. Bien que se presenten más tarde, bien porque se presentan más tarde, cosa que en los últimos ya muchos años viene siendo bastante habitual, que cuando se presentan, que se presenten más tarde, la fecha en que se debe presentar, sino también porque por razones de su tramitación, pues a pesar de que gozan de tramitación preferente, se tramitan con carácter preferente en la Cámara, pues en las cámaras, a pesar de ello, pues que se produjera un retraso. Y por lo tanto el mecanismo previsto, esta especie de cláusula de cierre del 134.4, lo que hace es intentar paliar la situación en la cual no se hubieran aprobado los presupuestos, porque un gobierno no puede gobernar sin presupuestos. La ley de presupuestos es la ley que da soporte material al desarrollo de todo el programa del gobierno. Todo el programa del gobierno sin presupuestos no se puede gobernar, por lo tanto, por eso se prorrogan automáticamente, incluso aunque no estuviera así previsto en la propia ley. La situación que se produce de sucesivas prórrogas o de no presentación, ya no de que no lleguemos a tiempo en el primer día del ejercicio siguiente para su aprobación, sino que ni siquiera se presentan, pues es una situación de anomalía constitucional que evidentemente pues, debe abordarse y obviamente debe perfeccionarse y debe trabajarse para que efectivamente se cumplan los mandatos constitucionales. ¿Qué se hace? El Senado ha presentado un conflicto.
Bien, o sea, existen distintas posibilidades, pero no es tan directo. Yo creo que el constituyente nunca pensó en esa situación, sino que pensó en retraso, más bien en una situación de retraso. Bueno, pues muy claras todas tus respuestas. Sí, desde luego lo has dejado. Muchísimas Has gracias. explicado todas las cuestiones que queríamos. Muchísimas gracias Sí, por ello. Muchas gracias a vosotros. Y yo creo que con esto cerramos el programa. Sí. Pues muchas gracias.